Álvarez Mestre. Profe, qué gusto recibirlo. El gusto es mío y qué placentero escuchar a Emma. No es la primera vez que por el influjo del espacio del doctor Francisco Valdés Pérez Gasga modifico lo que traía. Iba a hablar de un libro de Germán Gess que he estado releyendo, pero todo está vinculado a final de cuentas. Y empiezo diciendo que hay distintas concepciones, no solo diferentes, sino opuestas, antitéticas, sobre lo que es el ser humano. Por supuesto, abundan las negativas. Thomas Hobbes, filósofo británico, el autor de Leviatán, que habla del poder del Estado, que habla de un gobierno omnipresente que vulnera los derechos humanos, pero que justifica eso. Thomas Hobbes dice que el hombre es un lobo para el hombre. En realidad, esta aseveración es antigua, viene de filósofos latinos, pero quien más la divulgó fue el filósofo británico Thomas Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre. Las personas somos depredadoras unas de otras. Por supuesto, Maquiavelo, para muchos el padre de la ciencia política, no fue el primero que escribió de política. Pues veamos la República y las leyes de Platón, la misma política de Aristóteles, de las leyes de Cicerón y tantas obras maravillosas, las de Polibio, etcétera. Pero muchos consideran a Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, como el padre de la ciencia política, porque tuvo una aproximación independiente de la ética y de toda consideración moral, autónoma de la filosofía y otras cosmovisiones. Y le interesaba lo práctico, adquirir, conservar, incrementar el poder. Y Maquiavelo presentó una visión nefasta del ser humano. Más vale ser temido que ser amado. Él habla de hay que comportarse fiero como un león. Todo es válido para conservar, adquirir, incrementar el poder. Aunque él nunca escribió esta frase, es un acerto que se puede vincular porque sintetiza su pensamiento. El fin justifica los medios. Eso es lo que piensa Maquiavelo. Y ya que estuvieron con nosotros dos distinguidos ambientalistas, como siempre ocurre en este espacio, el espacio anterior, hay ambientalistas radicales que sostienen que el ser humano es cáncer en el planeta. Es un tumor que incluso está en fase de metástasis. Las zonas más profundas de los océanos, las cumbres más altas del mundo, ya reflejan el influjo destructivo, la influencia perniciosa de la presencia humana. El ser humano no solo es un depredador de otros hombres, como diría Thomas Hobbes, sino del mundo entero. Entonces, es una visión muy negativa. Somos un cáncer, un tumor maligno y en fase de metástasis. Estamos en etapa 4, cercanos a la muerte y a la muerte del orbe, según estos ambientalistas radicales. Por supuesto que hay que hacer todo por preservar la naturaleza, cuidar el equilibrio del medio, tener una relación armónica con la madre tierra, pero presentar al ser humano como perverso, intrínseco, un cáncer y en etapa de metástasis, pues es una visión harto pesimista, sumamente pesimista. Ya lo he dicho, pues visiones positivas sí las hay, afortunadamente. A los que son muy dados a leer la Biblia, pues qué mejor declaración de que Génesis 1:26, el ser humano es hecho imagen y semejanza de Dios. El hombre es hecho imagen y semejanza de Dios. Esto es una visión optimista, no ingenua, optimista. Estamos llamados a la grandeza. Nuestro proyecto de vida puede acercarse a una perfección. La perfección no es la ausencia de errores, no es dejar de incurrir en fallas. No. La perfección es la vida en abundancia, la vida en plenitud. Y podemos vivir en plenitud.
teniendo defectos y cometiendo errores, podemos vivir en plenitud, de manera armónica, de manera nutricia, de manera positiva. Rousseau, el padre de la pedagogía moderna y de las educaciones progresistas, que por supuesto no era perfecto y tenía grandes defectos y fue incongruente en muchas cosas, Jean-Jacques Rousseau decía que el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe, pero el hombre, el ser humano, digamos en estos tiempos de equidad de género, y usamos un lenguaje más inclusivo, el ser humano es bueno por naturaleza. Es una visión optimista. En tiempos donde lo empresarial es muy importante y hay cosas muy dignas que son, ¿cómo se llama?, positivas de esta mentalidad emprendedora. Pues me acuerdo de un libro, The Human Side of Enterprises, escrito por Douglas MacGregor, el lado humano de las empresas, donde dice que todo administrador, todo gerente, todo dueño, todo emprendedor, a final de cuentas tiene que arreglárselas con una concepción del ser humano. Y él le llama a la concepción que ve al ser humano como perezoso, indolente, irresponsable, negligente, prevaricador, le llama el enfoque X. Si alguien que está a cargo de personal ve a las personas como que deben estar vigiladas todo el tiempo, acicateadas con las peores maneras todo el tiempo, castigadas de manera rápida, pronta, expedita todo el tiempo. Esa es la visión X. El ser humano no merece confianza, es un irresponsable, hay que controlarlo, vigilarlo, fiscalizarlo, acicatearlo, en su momento castigarlo y despedirlo. Hay que prescindir de esa gente. No hay gente buena y mala, sino hay gente mala y más mala. Esa es la visión X. Y está la visión Y. ¿Y cuál es la visión Y? La que dice que el ser humano le gusta aprender, encuentra su realización en el trabajo, se encariña con proyectos, pone su ser en lo que hace, puede trabajar en equipo, puede generar sinergia, cometiendo errores aprende de ellos y va progresando. Esta es una visión positiva, la que da Douglas MacGregor. Entonces, en las empresas, ¿cuál predomina? ¿La X o la Y? O antes llamada Y. El enfoque X o el enfoque Y. Maslow, el padre de la psicología humanista, habla que por desgracia lo que la gente sabe de él es nada más la pirámide de necesidades, pero tiene libros extraordinarios, Abraham Maslow, Carl Rogers, que también insistió mucho en lo humanista, Rollo May, humanista existencialista, Víctor Frank, que ya he mencionado. Últimamente estoy leyendo a Milton Erickson, un hipnoterapeuta que insiste que el inconsciente no solo es el conjunto de represiones, deseos prohibidos, cosas negativas que guardamos, sino también cosas muy positivas. Entonces, Milton Erickson lo podemos incluir como alguien que tiene una visión optimista del ser humano. Bueno, ¿y qué tiene que ver con la brillante participación de Emma hace rato? Pues a muchos nos gusta caminar. Por supuesto, no con la intensidad, y usemos el término, aunque no se emplea, va con el genio del idioma, extensidad, que lo hace ella por las largas distancias. Pero de inmediato acudió a mi mente un artículo que me publicaron allá por el 2010 en una cierta revista, donde hablo de Pippa Bacca. ¿Y quién es Pippa Bacca? Fue una artista italiana que, muy influida por algunos libritos de metafísica en el sentido moderno, New Age, nada que ver con la ontología, con el Tratado del Ser, con la que la desarrolló Aristóteles y otros. Pippa Bacca, junto con su hermana, se les ocurrió un proyecto: viajar de Italia a Medio Oriente caminando
y podían pedir aventón. Parte del trayecto, por supuesto, lo iban a hacer en automóviles, en trailers, en lo que pudieran conseguir gratuitamente, pero vestidas de novia. Pipa Vaca y su hermana vestidas de novia. Y hicieron el voto de no bañarse, de no cambiarse de ropa. Por supuesto, eran parajes no solitarios como en la mayor parte del trayecto Emma recorrió, sino con muchas personas. Pero eran zonas bélicas, algunas de ellas. Y otra cultura, otro lenguaje, otra mentalidad. En todas partes hay todo tipo de personas y hay que reconocerlo. Nosotros mismos podemos tener todo tipo de actitudes y de conductas. Pero ella, con una fe ingenua, decía que no había una persona que resistiera la amabilidad y que eso la iba a mantener exenta de toda agresión, de toda violencia. Desapareció al llegar a Turquía. Por su teléfono celular encuentran a la persona que la abusó de ella, la violó y la mató. El tonto, aparte de esa atrocidad, que es lo más importante, por supuesto, se quedó con el celular de Pipa Vaca, nada más le cambió la tarjeta y pensaba que con eso no lo iban a rastrear. Y cuando le preguntan que por qué lo hizo, dijo, era una oportunidad, tenía todo a mi favor, ¿por qué no lo iba a hacer? Una muchacha hermosa, la soledad del camino, todos los medios estaban para disfrutar algo. Para mí, de una manera muy primitiva, animalesca, brutal, de este señor Murat Karatas fue quien mató a Pipa Vaca. Pero, a ver, ¿quién se le ocurre ponerse un vestido de novia y recorrer más de 1000 kilómetros por zonas bélicas, zonas donde hay mucho peligro, estar totalmente vulnerable, indefensa, en situaciones de alto riesgo? Y termino con esto que ya he dicho de Octavio Paz. Octavio Paz dice, la libertad no es una filosofía, ni siquiera es una idea. La libertad se aprecia en ese momento en que podemos pronunciar con todo nuestro ser uno de dos monosílabos sagrados. El monosílabo sagrado sí o el monosílabo sagrado no. Eso es la libertad. Y ciertamente tenemos razón, tenemos inteligencia que nos permite evaluar riesgos, que nos permite determinar alternativas de conducta, que nos permite ver qué conviene y no conviene. Hay una palabra que según sea el metaplasmo, bueno, la presentación de la misma, pues tiene una valencia totalmente positiva y otra totalmente negativa. ¿Cuál es esa palabra? Discernimiento. ¿Y cuál es el equivalente? Discriminación. Discriminación, ya escuchamos o leemos la palabra y pensamos en algo nefasto, algo repudiable, en injusticia, en malos tratos a otros seres humanos. Esa es la discriminación. Rechazar el trato equitativo conforme a la dignidad de las personas. Esa es la discriminación. Implica ir contra la grandeza, la dignidad de las personas. Claro. Pero discernimiento significa ponderar, sopesar, valorar, decidir. Nunca somos más humanos que cuando tomamos decisiones. Soren Kierkegaard, un gran danés que no era perro como Scooby-Doo, Soren Kierkegaard, un filósofo extraordinario del siglo XIX, precursor del existencialismo, don Miguel de Unamuno, filósofo español y rector de la Universidad de Salamanca, aprendió danés para leer los textos en su propio idioma de Soren Kierkegaard.
Y Soren Kierkegaard decía, la angustia, la opresión, la estrechez incómoda, el malestar, el sufrimiento que algunas personas experimentan al tomar decisiones, tiene precisamente, que experimentan al vivir, tiene que ver precisamente con la toma de decisiones. Siempre que elegimos, a final de cuentas nos elegimos a nosotros mismos. No hablo solo de las grandes decisiones, estados de vida, matrimonio, soltería permanente, ordenación sacerdotal con celibato. No, no, no. Cosas tan simples como qué leemos, cómo vamos a vivir el día a día, qué alimentos vamos a consumir, qué música escuchamos, con quién conversamos. Estamos decidiendo nuestra vida y no nos damos cuenta. Pero toda decisión implica renuncia e implica sacrificio. Y voy con el significado hermoso de sacrificio. ¿Qué es sacrificio? Hecho sagrado. Toda decisión es un hecho sagrado. ¿Eso es una decisión? Un hecho sagrado. Entonces, ¿necesitamos la fe? Sí, pero la fe racional de la que habla el ateo, el agnóstico Erich Fromm. Y acordémonos, ya con esto ahora sí termino, de Viktor Frankl, el creador de la logoterapia y del análisis existencial, aquel psiquiatra que estuvo en campos de concentración, psiquiatra luminoso, enamorado como usted y como yo y como nuestros amigos radioescuchas de la libertad, decía, viendo el modo americano de vida que irresponsablemente imitamos en el mundo, decía, en la costa este, en Nueva York, hay una estatua a la libertad. Vendría bien que en el Pacífico, en la costa oeste, por ejemplo en California, hubiera también una estatua a la responsabilidad. Necesitamos libertad y necesitamos responsabilidad. Entonces, no ser ingenuos, no ser ilusos, sí ser optimistas, sí tener fe en la grandeza del ser humano, pero no incurrir en negligencia, en descuido, en prevaricación. Exacto. No, bueno, me quedo con esto. Nunca jamás somos más humanos que cuando tomamos decisiones. Y hay decisiones muy buenas. Y toda decisión implica riesgo. Toda decisión implica riesgo. No hay medicamento que no tenga efectos secundarios, eso lo sabemos. Y hagamos lo que cruzar una calle implica un riesgo. Pues ya levantarte de la cama. Sí, hay gente que peleó en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra de Vietnam y sobrevivió a hechos peligrosísimos y se resbala en su baño y sufre una fractura de cráneo y muere, o se rompe el cuello. Todo es un riesgo, pero hay que asumir la vida con inteligencia y sensibilidad. Sí. Sin miedo, me impresionó lo que dijo Emma. O sea, y además en sus palabras, la fuerza de su palabra fue contundente. O sea, no. Porque ella tiene aprendizaje vivencial, no solamente nocional, conceptual, teórico. No, ella lo vive, lo encarna. Entonces, y caminar es meditación en movimiento, siempre lo he dicho. Si se siente abrumado por negatividad, camine un rato y no lo asuma como una tarea atlética. No. Póngase en contacto con el entorno caminando. Sí, qué lindo. Sí. La verdad, qué lindo. Y ella lo hace. Sí, profe, una pregunta que se aparta del tema, pero agradecemos al público que se comunique. Por favor, que el profesor me oriente acerca del uso y aplicación de la expresión lo habido y por haber. Es que haber significa originalmente tener. Los haberes. Los haberes, la caja de haberes, la caja de caudales. Lo habido es lo ya conseguido, lo que tenemos, lo logrado, lo adquirido. Y lo por haber es lo que vamos a conseguir. No forzosamente es dinero o recursos, ¿no? Las experiencias también, las vivencias. Entonces sí, uno es lo que ya se ha logrado y otro es
lo que es un proyecto y una posibilidad muy real, algo que se asoma en el horizonte. Sí. Bueno, pues entonces yo creo que estuvo muy, muy clara la respuesta del profesor Antonio Álvarez Mesta, a quien, bueno, con el corazón le agradecemos que esté con nosotros cada sábado y que nos regale estos momentos en el contexto del texto. Gracias, profe. Un placer. Gracias. Y bueno, saco esto. Buenos días. Disculpen, las donaciones para 100 Caras Felices, que son solo para niños, también para niñas. Sí, la mitad son niños y la mitad son niñas. Niños y niñas, la mitad. Son para los chiquitos de espíritu que danza. Les recuerdo que están desde kinder hasta preparatoria. Necesitan ropa interior y necesitan también calcetines, por supuesto, y necesitan cobijas. Esto es lo que estamos pidiendo este año. Digan, necesitamos hacer la cruz. No hemos hecho la cruz de la campaña. Así es que si usted decide hoy traer, pues nos va a dar mucho gusto y nos va a alentar para continuar con esta pues recaudación. Ojalá y que sea posible. Admirable experiencia, envidiable pensar en ser capaz de hacerlo. ¿Y cómo se sostenía económicamente? Bueno, pues ella trabaja y seguramente hizo la ronchita para poder llegar a concluir este anhelo. ¿Qué diferencia hay entre anhelo y sueño, profe? El sueño, experiencia anírica, es algo que normalmente se experimenta cuando dormimos, pero de manera metafórica se vale decir como un anhelo o un buen deseo, por supuesto. Okay. Excelente sábado. Este año se ha tenido presencia de chinitos. Se lo preguntamos a Francisco ya y en un ratito más lo contestamos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir a la pausa comercial. Regresamos 9:08.